El tema que nos convoca hoy es la textura, siendo pues también otro de los elementos de la composición que vamos a desarrollar. Ya lo habíamos mencionado eh, como uno de esos elementos que nos ayuda también a organizar los elementos que tenemos en nuestras composiciones visuales. La textura, vamos primero a hablar un tanto de qué es ese concepto de textura, a qué corresponde esa definición para que nos quede claro en el momento de realizar nuestras creaciones, a qué le vamos a apuntar, si la necesitamos, cómo debemos usarla, cómo podemos trabajarla. Al final siempre hay unas sugerencias de actividades que podemos realizar con ella. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre qué es la parte de la textura. La textura, pues lo vamos a definir como esa característica que tienen las superficies, ¿sí? Podemos decir si una superficie es suave, si es lisa, si es rugosa, si es áspera. Puede ser también que la identifiquemos, ya sea por la parte del tacto o por la parte visual, ¿sí? Entonces tenemos esos dos elementos de identificación de la textura. También podemos decir de la textura entonces que es un patrón, ¿sí? Es algo que se va repitiendo, que a medida que lo vamos reproduciendo, trabajando en la distancia que hacemos una y otra vez ese patrón, entonces podemos ir generando la textura que deseamos, ¿sí? La característica de una superficie que deseamos, creando relieves, ¿sí? Bajos relieves, altos relieves. Eso depende también de la técnica en que lo estemos trabajando. Todo a nivel visual puede ser gráfico, puede ser en una escultura, ¿sí? Que sea referente al tacto. Entonces, otras de tipo visual como la parte gráfica. Tenemos muchas formas de trabajar la textura. Normalmente trabajamos en el dibujo texturas, o sea, estamos hablando de que la trabajamos en un plano, en un espacio bidimensional, para generar formas o reproducir formas que se dan en la parte tridimensional. Entonces, eso también es relevante a la hora de trabajar la textura porque nos ayuda a reproducir la realidad que estamos observando, ¿sí? Bueno, entonces también podemos hablar de que la textura le agrega a lo que estamos haciendo pues un mayor realismo, ¿sí? Podemos generar espacios y que podemos trabajar con las texturas ya sea de forma orgánica o geométrica, ¿sí? Esas formas podemos trabajar. Entonces, teniendo claro qué es este concepto de textura, vamos a mirar qué tipos de textura nos podemos encontrar. Entonces, hay aquellas que son de tipo natural, ¿sí? Que puede ser del terreno, que puede ser, por ejemplo, del tallo de los árboles, que puede ser la piel, por ejemplo, del elefante, que la vemos que es rugosa. Podemos ver las características también suaves y algunos relieves en los pétalos de la flor. Entonces, todos esos elementos son texturas naturales, ¿sí? Versus las texturas artificiales, que son aquellas que son todas creadas por el hombre, ¿sí? Las superficies de una pared, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, una suela de zapato, por ejemplo, la del acrílico, la del vidrio, ¿sí? La de los metales, la de los ladrillos. Entonces tenemos muchas formas que el hombre ha creado también en un intento como de reproducir las naturales, ¿sí? Entonces es un acercamiento también a las texturas naturales desde lo artificial. Entonces cuando nosotros hacemos nuestras producciones creativas, pues debemos de saber si necesitamos reproducir las texturas. Hay muchísimas. Sí, en el Renacimiento, por ejemplo, cuando se hace la creación de los espacios, que también lo mencionamos en la sesión anterior, los artistas recrean todo el espacio, los elementos. Entonces, a su vez, esa realidad que están observando tiene que ser reproducida en su espacio bidimensional. Normalmente trabajaban pues en lienzo.
en su tela. Entonces tienen que reproducir muchísimas texturas, ¿sí? De los, por ejemplo, de la vestimenta de esa época, del mobiliario. Entonces, realmente es un trabajo arduo ir a reproducir algo que está en la naturaleza con un elemento artificial. Ese es un reto que se tiene. Entonces, encontramos que podemos reproducir cientos de texturas, ¿sí? Y eso es bien interesante. ¿Cómo se logra? Pues observando mucho, porque habíamos hablado de que son patrones que se repiten. Ustedes ven, por ejemplo, al mirar las formas naturales, vamos a encontrar que cuando observamos a profundidad, vamos a encontrar unos modelos que se van repitiendo una y otra vez, en determinado espacio y a cierta distancia, que va generando completamente la textura. Cuando dibujamos, por ejemplo, cuando unimos líneas horizontales y le anteponemos líneas verticales, pues vamos a quedar entramados y esos entramados, poco a poco, a medida que los repetimos, pues nos van a generar unas texturas. Depende de lo que necesitemos hacer, sea con líneas rectas, curvas, en fin. Entonces ya vamos a mirar un tanto lo que podemos hacer a nivel gráfico, ¿sí? Para reproducir este tipo de texturas, pero sí debemos es agudizar mucho la visión y encontrar ese patrón que se va repitiendo para poder lograr crear esa experiencia que queremos de simular esa realidad, ¿sí? Entonces es encontrar ese patrón que estamos observando, ¿sí? Vamos entonces a mirar por acá. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué nos encontramos para crear las texturas? ¿Qué herramientas gráficas podemos utilizar? Habíamos hablado de esos elementos básicos que son el punto, la línea, el plano, ¿sí? De ellos debemos apoyarnos para poder crear las texturas que deseamos. Es explorar con cada uno de esos elementos, ¿sí? Tenemos el punto, con el punto podemos trabajar en saturación o expansión de los puntos. Ellos nos van a dar entonces o iluminaciones o zonas más saturadas para las zonas de sombra y podemos crear pues desde lo más claro hasta lo más oscuro. Cuando hacemos el ejercicio de puntillismo, estamos practicando una textura, creaciones de textura, estamos trabajando lo que son sombreados. Entonces acá quería ponerles unos ejemplos de tipos de líneas y puntos que podemos utilizar para generar las texturas. De las líneas, habíamos hablado que existen diferentes tipos de línea, ¿sí? Entonces, línea curva, línea recta, con diferentes direcciones, ¿sí? Horizontal, vertical, diagonal. Entonces, al explorar esas líneas, que también puede ser continua, que también puede ser quebrada, que puede ser interrumpida, entonces vamos a ayudarnos para crear diferentes texturas, ¿sí? ¿Cuál es la invitación acá? Acá lo puse. Ustedes pueden trabajarlo estando en un nivel básico, en un nivel medio o en un nivel avanzado, ¿sí? Entonces, una primer sugerencia, tome un elemento que esté vacío, por ejemplo, como este paisaje que está acá, para iniciar y rellénelo, explorando los diferentes tipos de línea y de puntos para que usted vaya creando texturas, ¿sí? Esa es una sugerencia. Otra sugerencia, puede también tomar una forma así vacía, inicial, la que usted guste, y explore, por ejemplo, si tiene trozos de tela, si tiene diferentes texturas a la mano, recree en esos espacios en blanco esas texturas. Acá se los puse a blanco y negro, pero no tiene que ser que lo tengan que trabajar pues con rapidógrafo únicamente o con lápiz, sino que ustedes también pueden explorar a partir del color. Por ejemplo, los estudiantes de arquitectura deben hacer muchas actividades con respecto al uso de reproducción de texturas. Entonces, estos ejercicios le van muy bien a la hora de reproducir atmósferas, de reproducir superficies que requieren para sus proyectos. Entonces, la sugerencia también es que se apeguen a estos ejercicios, a reproducirlos,
porque así van practicando estos elementos y le ayudan a sus creaciones. Entonces pueden hacerlo a blanco y negro o pueden practicar también color. El que tenga conocimiento sobre teoría del color, pues también podrá avanzar en el desarrollo de esa teoría mezclado con esos elementos para componer sus texturas. Entonces miren que hay muchas posibilidades para explorar texturas. Hay con cuadros, o sea, formas geométricas, formas un poco más orgánicas, que son patrones. Yo les repito mucho, busque el patrón de esa textura y empiece a reproducirlo. ¿Sí? Esa es como la mayor indicación para que agudicemos la observación y la reproducción de esas formas. Solamente así vamos a encontrar la manera de reproducir esa superficie que queremos. Hay unas que cuestan más que otras en tiempo y en dedicación, que son un poco más complejas, pero sí se puede hallar la forma de reproducirla. Necesitamos explorar mucho en esas texturas y entonces debemos mirar todo aquello que tenemos a nuestro alrededor para poder identificar que si uno quiere reproducirla, qué patrones tiene, qué características tiene, qué tipo de línea tiene y cómo me puedo apoyar para reproducirla. Entonces, vuelvo a esa primera sugerencia de que tome una forma en blanco, la que usted desee, por sencilla que sea, no importa, y rellénela con las formas de textura que les sugiero. Pueden buscar en internet sobre texturas, sobre patrones de texturas e irlo reproduciendo en el dibujo que usted haya elegido de su preferencia. Sí, acá también voy a pasar. Acá hay otras sugerencias, entonces usted puede rellenar en su libreta de apuntes diferentes espacios. Sí, en el otro era un dibujo, en especial era un paisaje. En esta otra sugerencia es que usted toda la hoja la distribuya de diferentes tamaños, puede ser de una forma organizada, más geométrica, y distribuya un espacio para cada tipo de composición. Si ven, déjenme yo rayo acá, por favor. Si vemos, por ejemplo, esta es una composición hecha solo a punta de líneas, ¿sí? Líneas horizontales, verticales, diagonales. Lo que les decía del entramado, ¿sí? Que se da acá en los techos. Recuerden que eso se llama entramado o achurado. Acá también está como en el césped, ¿sí? Cuando hacemos trama con diferentes direcciones de la línea, que nos sirve también mucho. Y miren cómo se van formando diferentes tonalidades. ¿Sí? El cielo pues tiene más blanco, ¿sí? Más iluminación, como se puede ver en los árboles, ¿sí? También. ¿Por qué? Porque estamos haciendo líneas más pegadas, entonces nos va a dar la sensación de mayor oscuridad que cuando la hacemos un tanto con más distancia. También tenemos el uso de formas circulares, ¿sí? También en qué va eso, aparte del achurado, recuerden el uso de los lápices, porque los lápices tienen pues diferentes tonos, entonces a medida que vamos haciendo el achurado o el entramado, pues también podemos ir aplicando diferentes tonos de los lápices para generar esa sensación o de oscuridad o de luz que queremos trabajar. En eso también se basa el ejercicio. Entonces tenemos muchas herramientas a partir incluso solo del punto y la línea para construir lo que deseemos. ¿Sí? Como les dije, estas están a blanco y negro, pero ustedes pueden trabajar y experimentar también con el uso del color. ¿Sí? Bueno, acá abajo pues también tenemos otra con muchos usos de la línea. Acá arriba tenemos muchos puntos, ¿sí? Entonces lo que les decía pues en cuanto a la saturación y a cuanto a la dispersión de los puntos. Acá están siendo más grandes, pero están siendo vacíos, ¿sí? Entonces se hace como un negativo. No están rellenos, sino que están círculos y por fuera es que está relleno el espacio para generar esa sensación. Y vemos, por ejemplo, estas montañas, ¿sí? Hechas con líneas curvas, que da mucho dinamismo y mucho movimiento, a diferencia, por ejemplo, de este de aquí arriba, que las líneas son muy rectas
entonces da otra sensación. Lo que dinamiza son las circulares de los árboles, ¿sí? Entonces también podemos visualizar eso. Ya de este lado, por acá, tenemos unas texturas muy interesantes porque es como reproducir, por ejemplo, corteza de árbol, un piso empedrado, ¿sí? Una pared. Esta es muy particular como para el cabello, ¿sí? Que lo podemos asociar con el cabello. ¿Que el cabello qué son? Líneas, ¿sí? Un cabello, una barba. Son solamente líneas llenas de mucho dinamismo, ¿sí? Llenas de mucho movimiento. Entonces, cuando aplicamos seguir ese curso de la línea, ¿sí? Seguir esa línea con ese patrón. Recuerden los patrones. Siempre es un modelo que se repite. Siempre es un modelo que se repite. Entonces, ese ejercicio nos ayuda a crear esa textura que deseamos. Y acá en los cabellos, la línea simplemente es una línea dinámica, llena de mucho movimiento, ¿sí? Entonces podemos apropiarnos de la línea con todas sus formas, hacer uso de los claros y los oscuros, hacer uso de la distancia que hay de ese patrón cada vez que yo lo repito entre uno y otro. Y todo eso nos va a ayudar a construir las características de las superficies que deseamos, ¿sí? Entonces eso en cuanto a las sugerencias para las actividades, que exploren la línea y el punto, ¿sí? Como las dos formas que yo les di, o si tienen otra forma de hacerlo, es bienvenida. Lo importante es que trabajemos estos elementos que nos sirven mucho a la hora de comunicar, ¿sí? De comunicar nuestros mensajes en nuestras creaciones. No sé entonces si tienen ahorita alguna pregunta al respecto. Si está claro el concepto y las sugerencias pues para trabajar y explorar el concepto de la textura. Yo entendí, Sandra, gracias. Con gusto, Fidel. No sé, Daniela, Margarita, Ana, aunque veo que Ana no tiene como audio. Profe, yo súper bien, muchas gracias. Ah, bueno, Dani, con mucho gusto. ¿Alguien más? Margarita. Bueno, por el chat nadie más me ha escrito. Entonces, sí, resumiendo ya lo que hicimos fue hablar de este elemento que hace parte de la composición y que nos va a ayudar entonces a organizar también todo lo que queremos crear. Entonces, lo más importante es que necesitamos explorar mucho, ¿sí? No se cansen de trabajar color, texturas, no les dé miedo. Lo más importante es hacer las prácticas que con ello van avanzando en su proceso, ¿sí? Entonces, siempre estemos creando, por pequeño que sea nuestro trabajo, dediquémosle un buen tiempo y vamos aplicando cada uno de los elementos que vamos a estar trabajando acá en las sesiones. Yo les voy contando por el correo en qué momento entonces nos volvemos a reunir. Esperamos que sea una entrega semanal, dependiendo del tema. Y nos vemos entonces martes y jueves a las 12 del día. Yo les envío también después el link de la grabación de la clase por si quieren volver a retomarlo o les interesa las imágenes que hay allí. Listo, entonces... Sandra, hola.